Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, porque como ven en el título, la noticia que vamos a comentar hoy tiene que ver con dos de los nombres más sonados y queridos, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a hablar de cómo Demet ha reaccionado a los duros momentos que supuestamente está atravesando Can. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta estar al día con las últimas novedades del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ya saben, denle suscribir y activen la campanita para estar siempre al tanto. Bueno, vayamos directo al grano. En las últimas semanas han surgido rumores y especulaciones sobre la situación personal y profesional de Can Yaman. Ustedes saben que Can es un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con su carisma y su talento. Sin embargo, parece que últimamente no todo ha sido un camino de rosas para él. Se habla de ciertos desafíos, presiones e incluso momentos de bajón anímico que estaría experimentando. Y claro, cuando hablamos de Can Yaman es imposible no pensar en Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus, con quien compartió una química tan espectacular que la química traspasó la pantalla y alimentó innumerables rumores sobre su relación. Aunque ellos siempre mantuvieron que su vínculo era de amistad y profesionalismo, la conexión era innegable. Y es precisamente sobre la reacción de Demet ante estos supuestos momentos difíciles de Can que vamos a hablar hoy. ¿Qué sabemos hasta ahora? Las informaciones que nos llegan desde Turquía, y que están siendo replicadas por diversos medios de comunicación y fans en redes sociales, sugieren que Can Yaman estaría pasando por un periodo de estrés considerable. Algunas fuentes apuntan a la intensa agenda de trabajo, las exigencias de su carrera internacional, y posiblemente, a la presión mediática que a menudo acompaña a figuras de su calibre. No es fácil estar constantemente en el ojo del huracán, ¿verdad? Y cuando además se combinan proyectos ambiciosos y expectativas altas, es comprensible que el desgaste emocional pueda hacerse sentir. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo ha reaccionado Demet Özdemir ante estas noticias? Si bien ambos actores, a pesar de su pasado juntos en pantalla, han seguido caminos profesionales separados, y su interacción pública es limitada, los seguidores de Erkencikus y de la pareja en la ficción siempre han mantenido una conexión especial con ellos. Y es precisamente esa conexión la que hace que cualquier noticia que los relacione, incluso de forma indirecta, sea de gran interés. Hemos estado rastreando las redes sociales, revisando entrevistas y observando cualquier indicio que pueda darnos una pista sobre el sentir de Demet. Y lo que hemos podido recopilar es bastante revelador. Aunque Demet no ha hecho declaraciones directas y explícitas sobre los supuestos problemas de Can, sí hay señales de que ella está al tanto de la situación y, sobre todo, de que le importa. Una de las maneras en que esto se ha manifestado es a través de sus interacciones en redes sociales. Recientemente se ha notado que Demet ha dado me gusta a algunas publicaciones de fans que expresan preocupación por Can Yaman o que comparten mensajes de apoyo hacia él. Esto puede parecer algo menor para algunos, pero en el mundo de las celebridades, cada me gusta o cada comentario puede ser interpretado de múltiples maneras. Para muchos fans, estos gestos de Demet son una clara señal de que ella aún se preocupa por Can, y que está enviándole su apoyo de forma discreta. Es una manera sutil de decir, estoy pensando en ti, sin necesidad de entrar en detalles o generar controversias. Además de estos me gusta, también hemos observado que Demet ha compartido en sus historias de Instagram o en otras plataformas, citas o reflexiones que parecen estar alineadas con mensajes de fortaleza, resiliencia y apoyo mutuo. Si bien estas citas no mencionan a Can directamente, el momento en que las comparte ha llevado a muchos a interpretarlas como un mensaje de aliento, quizás dirigido a su ex coprotagonista. Es como si ella, desde su propia experiencia y conocimiento, quisiera transmitirle que es importante mantenerse fuerte en los momentos difíciles y que el apoyo de quienes te rodean es fundamental. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona muy enfocada en su carrera y en su bienestar. Ella misma ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de cuidar la salud mental y de rodearse de un entorno positivo. Por lo tanto, es natural que ante la noticia de que alguien con quien compartió una etapa tan importante de su vida,
y con quien mantiene una relación de respeto mutuo, pueda estar pasando por un mal momento, ella sienta la necesidad de enviar algún tipo de mensaje de apoyo, aunque sea de forma indirecta. También hay que considerar el factor de la amistad. Aunque la relación romántica entre Demet y Can es agua pasada, y ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, es muy posible que hayan mantenido una amistad cordial. Y en la amistad es natural que nos preocupemos por el bienestar de nuestros amigos y que queramos brindarles nuestro apoyo cuando lo necesiten. Las interacciones públicas de las celebridades a menudo son medidas y calculadas, pero a veces, los gestos más pequeños pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Los fans por su parte han reaccionado con mucha sensibilidad a estas señales. Muchos celebran la aparente empatía de Demet, viéndola como una persona compasiva y leal. Otros, sin embargo, interpretan estas acciones como una confirmación de que todavía hay un vínculo especial entre ellos, alimentando las esperanzas de que quizás en el futuro, su conexión pueda ir más allá de la amistad. Pero lo cierto es que hasta ahora, no hay nada que sugiera un regreso romántico o una reconciliación. Simplemente parece haber un deseo genuino de bienestar mutuo. Es fascinante cómo en la era de las redes sociales, cada acción, cada me gusta, cada historia compartida, puede ser analizada hasta el mínimo detalle y generar todo tipo de interpretaciones. Y es precisamente esta capacidad de conexión e interpretación la que hace que el contenido sobre celebridades sea tan atractivo para el público. En resumen, lo que hemos podido observar es que Demet Özdemir, ante los rumores de que Can Yaman estaría atravesando momentos difíciles, ha reaccionado de manera discreta pero significativa. A través de sus me gusta en publicaciones de fans que apoyan a Can y compartiendo mensajes de fortaleza y resiliencia, Demet parece estar enviando un mensaje de apoyo y preocupación hacia su ex coprotagonista. No se trata de declaraciones públicas o de una intervención directa, sino de gestos sutiles que revelan su empatía y su posible deseo de bienestar para Can. Es un recordatorio de que a pesar de las cámaras y la fama, las celebridades también son personas que se preocupan por quienes forman parte de su pasado y de su presente. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la reacción de Demet Özdemir ante los supuestos duros momentos de Can Yaman. Como siempre, les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los gestos de Demet son una señal de amistad o algo más? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Active la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.